Y a esta hora saludamos ya con Antonio Gagliardo, constitucionalista, a quien le damos los buenos días y gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Liz. Bueno, quiero empezar con usted esta entrevista analizando el tema de la comisión calificadora que va a realizar ese concurso de méritos para elegir a los jueces de la Corte Constitucional, una vez que ayer venció el plazo y quedaron pues integradas las ternas. Hay 11 postulantes. ¿Qué opina usted respecto al perfil de quienes han sido nominados para conformar dicha comisión? Bueno, para la comisión de selección de la Corte Constitucional están designadas personas de muy alto nivel. Por ejemplo, está el doctor Rafael Ollarte, está la doctora Katia Murrieta, entre los que recuerdo está el doctor Albán, está el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ramiro García. Son los 4 nombres que para mí sobresalen, que son personas que personalmente creo no van a ser sometidos a ningún tipo de presión, porque se los conoce, el país los conoce como personas muy firmes, muy decididas, que no van a permitir que contra ellos se haga algún tipo de injerencia, y eso es muy bueno para el país. Ahora, pero son solamente 6 integrantes y al momento hay 11 candidatos a conformar dicha comisión. Ahí el trabajo de depuración lo tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, el Consejo de Participación, a través de una comisión técnica, tiene que decidir quiénes quedan los 6 principales, o sea, 2 por cada función. Y de entre ellos tienen que nombrar a un coordinador o presidente de esa comisión, y son ellos los que van a seguir el concurso, que las preguntas, que lo que va a ser la evaluación oral, los méritos, las impugnaciones, y finalmente todo pasará al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿y en cuál de las fases, precisamente dentro de este concurso de méritos, quizás debería poner más atención esta comisión calificadora? Hay quienes piensan que debe ser en la comparecencia oral, donde tienen que resolver un caso que les sea planteado. ¿Usted concuerda con eso o cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo sí discrepo un poco. Se ha puesto en la segunda fase de 50 puntos, que para mí a veces es hasta subjetivo, el tema de un examen oral. Entonces, imagínense, a alguien le ponen 50 puntos y a otro le pueden poner 10. Es muy subjetivo. En esta vez sí me llama a mí poderosamente la atención, no se hizo una fase como lo hubo en concursos anteriores de examen escrito, ¿ya? Porque ahí se ve el verdadero conocimiento, un banco de preguntas, contestarla 48, 72 horas antes del examen, y ahí se ve pues la capacidad. Por ejemplo, en el concurso pasado de la Corte Constitucional, el primero que hubo, muchas personas que tenían ciertos privilegios se cayeron en el examen, se cayeron rotundamente. Y algunos eran hasta jueces de la Corte Constitucional de ese momento. Entonces, en esta vez no hay examen escrito. Vale 50 puntos un examen oral donde le van a hacer unas preguntas orales en ese momento. Entonces, estos 50 puntos son muy subjetivos, muy volátiles. Pero no deja de perder, quizás, o no pierde esa subjetividad considerando el perfil de quienes van a plantear esos casos y quienes van a plantear esas preguntas que se espera pues tengan esa capacidad idónea y esa preparación precisamente para poder bueno, va a ser público, sino que en todo caso, por ejemplo, el que está dando un examen no sabe ni qué nada preguntar, le pueden preguntar hasta algo equivocado. Yo cuando participé en un concurso de esto me preguntó uno de los comisionados si un artículo de la Constitución era inconstitucional. Imagínense, o sea, entonces no se sabe con qué pregunta van a salir. Pero en todo caso están los 50 puntos. Perdón, te interrumpa, y eso de ahí más bien se pone en tela de duda quienes realizan las preguntas, claro, tienen la capacidad de poderlas formular. Claro, de ahí la importancia de quienes van a integrar esta comisión calificadora. Claro, entonces sería muy importante que el Consejo designe bien las personas que también conozcan. O sea, los que van a ser parte de esa comisión calificadora deben saber aún más que los que van a designar. Porque va a pasar que de pronto en el examen que tengan que hacer las preguntas y van a hacer preguntas totalmente equivocadas, ni conocen bien del tema. Entonces, no es solamente la probidad como personas, que no dudo de la probidad de la mayoría de los que están en esa comisión, sino también los conocimientos en materia constitucional que no todos los abogados tienen. O sea, no todos los abogados manejan el tema constitucional. Es un tema muy especial. Muchos abogados no saben, no conocen de este tema. Van a aprender ahora en el camino. Entonces, eso sí un poquito me preocupa, lo del examen escrito, que no lo va a haber. Hay el examen oral, la comparecencia oral ante todos los medios, eso es muy importante, pero demasiados puntos, 50 puntos. Deberían haber puesto la comparecencia oral, el examen escrito y los méritos como estaba antes, sino que ahora es la mitad de los méritos y la otra mitad, 50 puntos, que podría haber esta variabilidad. Está mal. Por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia, cuando se le eligió, valía 15 puntos un examen así oral y se criticó eso. Una entrevista, como una entrevista. Me preguntar, oiga, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted de esto? No sé. Eso quizás no estoy tan de acuerdo. Y eso ya está establecido. Sí, ahora queda restar y confiar en las personas que son las que van a estar a cargo de realizar las preguntas dentro de esa comparecencia oral. Y ahora quisiera topar el tema con usted también de la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura. Hay quienes están cuestionando
que antes de enviar las ternas para la elección de los miembros de este consejo, debió primero elegirse ya al titular tanto de la Fiscalía como de la Defensoría Pública. ¿Afectaría en este proceso de selección el que hayan funcionarios transitorios en estas dos dependencias? Bueno, lo que pasa es que si demorábamos a que se elijan los titulares de la Fiscalía y de las otras instituciones, sencillamente este Consejo de Participación no iba a poder nombrar, no iba a poder cumplir el mandato ciudadano. Ellos, aunque sean transitorios, son los titulares de esos organismos, aunque sean transitorios. Lo malo quizás es que dependen mucho del Consejo de Participación Ciudadana, quien los tiene encargados ahí. Entonces, ¿hasta qué punto habría esa independencia? Porque les deben el favor de que fueron nombrados por la Comisión Ciudadana de Selección. Quizás podría haber alguna sugerencia o algo por el estilo. Pero en todo caso, personalmente creo, más allá de los cuestionamientos, pueden legalmente ellos designar a esos representantes, porque aunque sean transitorios, son los encargados o titulares transitorios de esos organismos. Y esperar hasta que se nombren los titulares, sencillamente nos quedamos sin consejo de la judicatura titular con este Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, en sectores vinculados al ámbito judicial hay mucha expectativa, ciertas dudas en torno a la terna que envió precisamente pues la Corte al Consejo de Participación Ciudadana de Transición, esta terna que está integrada por Rosa Merchán Larrea, Julio Arrieta Escobar y Vanessa Aguirre Guzmán. Dicen que en el caso de la última persona que mencioné, que es Vanessa Aguirre, pues ella, al ser exfuncionaria judicial, tendría quizás más independencia al actuar sobre los otros dos miembros de esa terna que actualmente ejercen funciones. Uno de ellos es el presidente de la Corte de Pichincha y la otra persona es candidata, pues que es candidata, es miembro de la Corte Nacional de Justicia. ¿Podría generarse quizás un conflicto de intereses al tener de los tres integrantes dos que están actualmente ejerciendo funciones? Claro, yo creo que hubiera sido sano y saludable, y no dudo de la capacidad e idoneidad de los dos jueces que están en la terna. Me parecen personas muy probas y muy preparadas. Pero, por ejemplo, en el caso del segundo, él es el presidente de la Federación de Servidores y Jueces. Entonces, ahí sí hay un conflicto de intereses terrible. Entonces, quizás lo óptimo hubiese sido enviar personas que no sean de la función judicial, o de los que van tendrán que despojarse de su función de jueces, y más que todo el segundo, el doctor Arrieta, que es presidente de los judiciales. Entonces, ahí sí hay un verdadero conflicto de intereses. Él debería renunciar a esa función, porque ¿cómo es posible que él defiende los intereses de los judiciales con justa razón, y ahora va a ser el quien va a vigilar las actuaciones de los jueces? Entonces, no puede tener esta doble función de ser defensor de los intereses de los judiciales y por otro lado ser el que los va a vigilar. Entonces tendría que despojarse, renunciar de estas actividades si es que continúa esa terna, porque ya el momento que forman parte del Consejo de la Judicatura ya no son jueces, ya son los que van a controlar y supervigilar las actuaciones de los jueces, que el país quiere una justicia transparente, independiente, que no haya corrupción, que no haya presiones políticas, que no se condenen a inocentes y que tampoco se absuelva culpables. O sea, es decir, que ahí el camino es o estar en la terna o continuar en las funciones actuales. Claro, sí. Entonces ellos no, pero en el caso del presidente de la Asociación de Funcionarios, él debería renunciar ya a esa función. Hay sí un verdadero conflicto de intereses, pues no insisto, él es el presidente de la Federación de Jueces, Funcionarios Judiciales y algo más, y va a ser ahora el que los puede vigilar, puede potencialmente quedar él. Ahora, y algo que cuestionaba también unos días atrás aquí en este espacio el abogado constitucionalista Rafael Ollarte es que esta terna fue enviada por la presidenta de la Corte y que no fue consensuada en el Pleno de la Corte, que si bien pues establece que la Corte Nacional tiene que enviar su terna, no dice que es elección de la cabeza de la presidenta, sino que debería ser a través de un consenso. Eso también podría llevar a que se replantee la terna enviada por esta dependencia. Claro, eso tendrá que analizarlo el Consejo de Participación Ciudadana, donde podría o aceptar bien la terna, o sencillamente si nota fallas en el envío, cuestionamientos legales, más que todo legales, podría decirle a la presidenta de la Corte, sabe que esta terna no cumpliría los requisitos, envíen una nueva terna cumpliendo los pasos que determina la ley. Hoy, por ejemplo, un historialista del Universo sacó hoy de que tendría que haber sido el presidente del Consejo de la Judicatura, porque él es el representante legal de la función judicial. Son teorías, no estoy afirmando que sea lo uno o lo otro, pero en todo caso lo que el país necesita es transparencia. Necesita que los que vayan realmente de manera independiente, sin compromiso, a buscar una justicia que quiere el país, que sea ágil, que sea eficiente y que sea honesta. Y en eso es algo de lo que coincidimos sin duda todos los ecuatorianos y eso es lo que esperamos. Ahora, también surge un poco el debate en torno a más bien la forma de elección. He escuchado en algunos abogados que plantean que debe ser a través de las urnas y pues bueno, esto iría un poco de la mano con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
a través de esta consulta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a través de las urnas es una buena opción, sino que muchas personas que no les gusta la actividad política, porque eso es meterse a la política, podría contaminar el tema. Mucha gente honesta que no le gusta la política, que no le interesa en este tipo de situaciones, no se metería jamás. Entonces también tendría que tener unos auspicios de partidos políticos, el financiamiento del Estado no es suficiente, personas dedicarse a una campaña política también genera gastos, dejar de trabajar, promocionarse, ir a medios, hacer campaña. Realmente no es, quizás no lo veo tan efectivo. Podría poner en desventaja a quienes pueden tener un buen perfil al momento de ir a las urnas al no tener la capacidad para... Claro, y también quizás no son conocidos y son excelentes profesionales, pero quizás nunca son visibles ante la ciudadanía. Entonces eso tampoco es algo que va a garantizar una absoluta independencia. Ahora, y de los perfiles que se han propuesto precisamente para conformar el Consejo Nacional de la Judicatura, su opinión de manera generalizada. Bueno, ahí hay excelentes profesionales del derecho. Por ejemplo, está la doctora Patricia Schettini, me parece excelente, una mujer independiente, profesional. Está el doctor Francisco Pesantes Villasís, excelente, un excelente catedrático de Guayaquil, me parece extraordinario. Está la doctora Elciseli, también una excelente profesional. La doctora Zoida Aragundi, que actual miembro del Consejo de la Judicatura, también tiene un excelente perfil aquí en Guayaquil en lo que son los grupos de mujeres, de derechos de las mujeres, de derechos humanos, etcétera, excelente. O sea, algunos de los integrantes que han sido enviados en las ternas me parece excelente. El doctor Ávila también extraordinario. Entonces, yo creo que el país ojalá tenga un consejo de la judicatura que no se preste para dar consignas a los jueces, para perseguir a personas inocentes, para condenar a personas inocentes, sino que se actúe en estricto derecho y justicia y con total independencia. Entonces, algunos de los miembros no son conocidos, pueden ser personas muy respetables, otros son muy conocidos de excelente trayectoria, como algunos de los nombres que he indicado, y que eso garantiza de que van a ir personas idóneas a ese cargo. Lógicamente, ellos van a ser sometidos a un escrutinio público, donde pueden ser impugnados de alguna situación de que afecte su honorabilidad, su independencia, su objetividad, su trayectoria. Entonces la ciudadanía tiene que estar preparada para que si conoce de que alguno de estas personas tenga alguna tacha que impide ese cargo, lo haga y no calle, para evitar que a esos cargos haya personas que no merezcan estar en ese cargo. Eso es un deber de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de no permitir que alguien que no cumpla los perfiles necesarios, la independencia, honestidad y transparencia, vaya a ir a estos tipos de cargos. Eso es lo que tenemos que estar vigilantes todos los ecuatorianos. Más aún cuando queremos un cambio en la justicia, que sea una justicia transparente e independiente. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor. Muchas gracias.